Argentina. Y ahora sí le damos la bienvenida a Tamara Yael Tenenbaum, la columna más ansiosa, por lo menos por nosotros. Claro, porque les tocó vivirla más o menos. Nos tocó vivir los años 90 y ya le dimos mucha previa hoy, con la audiencia contándonos qué te pasó en los 90, por ejemplo. Tremendo. Bueno, Tremendo. igual todos contaron historias buenas. Sí. Nadie vino a contar que perdió el laburo, cosas así. Hay de todo, pero Hay de todo en los Hay de 90. todo. Hay de mucho, todo, hay hay de de todo. Hay de Está muy todo. desigual. Sí, claro, está la parte linda y la parte heavy. Y en general le tocaron a sujetos distintos. No es que a alguien le tocaba alto y bajo. En general era más bien a sujetos distintos. Toca la suerte loca. Sí, claro. ¿Vos qué nos traes de los 90? Bueno, yo traigo como siempre la pregunta sobre qué estaba pasando en el amor y en la sexualidad en los 90s. Y bueno, muchísimas cosas estaban pasando. Por supuesto, vivimos una especie de destape que es la continuación del destape de los 80, fogoneado además en los 90 por el boom del consumo. Sí que eso es como un poco la novedad. Pero creo que rara vez pensamos, y eso no solamente en Argentina, pensémoslo también en Estados Unidos, piensen en, por ejemplo, la serie Sex and the City, ¿no? Que rara vez pensamos en cómo están asociados, y en Sex and the City lo vemos muy claramente, la cuestión económica con la cuestión del amor y la sexualidad y cómo la cosa de las citas, por ejemplo, está profundamente asociada al consumo, ¿no? A esta cosa de, bueno, reservar en un restaurante en el que nadie consigue lugar. Bueno, acá empiezan a llegar los Hard Rock, todas esas cosas, ¿no? Pero ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Estaba Hard Rock? Planet Hollywood, Planet Hollywood. ¿no? Como los lugares cancheros donde por ahí llevar una chica, llevarla en un auto, pasarla a buscar, como que hay una asociación muy clara en una época tan consumista entre cómo se desarrollan las citas y cómo se despliega, sobre todo cómo le toca al varón tener que desplegar los hábitos de consumo para mostrar lo que puede pagar. Eso es algo que en los 90 está profundamente acentuado, mucho más que en décadas anteriores. Estaban los restaurantes que ibas, se comía, después se corrían las mesas y a bailar, Claro, exactamente. Pizza Y esa banana. parte de la Pizza banana. Pizza banana. Sunset. por ejemplo. Bueno, pizzerías quedan algunas, Pizza Cero quedan, Sí. pizzerías quedan de esa época. Pizza Piola. Piola cerró hace Sigue estando. poquito, me parece. Hace poquito, bueno, Sí. hasta hace no mucho sé que estaba. Sí, Bien. quedaba. Pero bueno. Perdóname, contame, y sí. también estaba pensando, los 90 es el Loft, Patricia Sarán en el ascensor haciendo By Totalmente. Deep y Colbert Noir, el señor tirándose agua, eso es 90, no es Todo 80. eso es 90, sí, todo eso Sarán es 90. no sé, ¿eh? El Loft sí, 90. No, Patricia Sarán, Loft recontra. no sé. Patricia puede ser que ya estaba en la bisagra, Claro. la de los tardíos 80s, 90s. Bueno, digamos 90s es muy mi cuñado, ¿no? Por ejemplo, Sí, para claro. recordar Grande cosas Paz. de esa época. Darín y Brandoni en la tele. Darín y Brandoni Claro. en la tele. ¿Qué otra serie estaba en esa época? No, bueno, Argentina? Amigos son los amigos, la banda del Golden Rocket. La banda de Golden Rocket, exactamente. Bueno, telenovelas vieron que ahora va a volver Ricos y Famosos, por No ejemplo. sabía, Ahora mirá. hay una versión remasterizada de Ricos y Famosos que la van a pasar a las 3 de la tarde. ¿Y quién La va? misma. Pero la Sí, misma. la misma. Ah, O sea, pero se va a poder ver Ricos y Famosos para una generación que no la vio. Bien, Pero a un ritmo que ya no... Hay que ver qué pasa, a mí me intriga un poco. Hay que ver qué pasa. Viste que la Bien. gente hipsterea cualquier cosa, Los entonces... dos capítulos hipsterías, al quinto capítulo. Yo Bueno, hay pienso que lo ver. mismo que vos, pero nunca se sabe, No, ¿viste? Café con aroma de mujer en Netflix. Exacto. Empezó como una Claro. joda y quedó. Empezó Quedó. como una joda y quedó. ¿Cómo puede ser? Y Ricos y Famosos es profundamente emblemática, ¿no? De esa época. Pero bueno, está Perdón, esta y las cuestión. novelas turcas a las que le va bien no Obvio. son muy distintas tampoco. No, el esquema No, de la telenovela no ha conceptualmente, cambiado digo, mucho. claro. No, un tema de ritmo pienso yo, no Sí. digo Sí. de los decorados y la inversión porque era otra vida. Sí, lo de los decorados, esos ascensores adentro de los departamentos, Muy esas buenos. cosas que hoy las vamos a ver y nos vamos a querer morir. Claro. Pero bueno, eran también parte de la ostentación y que esa ostentación, reitero, era una parte muy importante de la sexualidad. Yo digo porque muy pocas veces se habla de esto. Se habla muchas veces de las presiones que hay sobre las mujeres, ¿no? En la sexualidad y para ser flacas, ser bonitas, tener cierto tipo de personalidad. No se habla mucho de las presiones para los varones que, reitero, en los 90 estaban muy arriba. Tener un lindo auto, mostrar que podías invitar la comida. Musculoso. Digamos, todo eso empieza a aparecer en esa época. Antes de esa época, no. Por ejemplo, los varones, eso se ve mucho en Mad Men, ¿no? Nosotros vemos el cuerpo que tiene Don Draper, que no sé cómo hicieron para encontrar un actor que no estuviera trabado, porque ya están todos trabados en esa liga. Y lo ves como con un cuerpo que de hecho en un momento se había puesto de moda en internet decirle dad body, como cuerpo de papá, y que había chicas que estaban diciendo, no sé si no me gusta más esto, Bien. como cuerpo de papá, ¿no? Un tipo que no está mal, porque Don Tati. Draper nunca estuvo mal, pero no está trabado. No, pero Pero está tiene bien. abdominales, Es un pero no cuerpo tiene real. abs, ahí no tiene un... No, pero está bien, Don Back Draper. marcado. Está bien, siempre está bien, no le sí. sobra nada, pero
pero tampoco, viste, No, de así rato decís, armadito. ¿es un gil o está buenísimo? ¿Viste? ¿Cómo te pasa como eso? Confuso. Sí. Pero bueno, en los 90 sí arranca, bueno, de hecho es la era de oro del modelaje también. Claro. Tanto para las mujeres como para los varones. Recordemos Iván de Pineda, ¿no? Que en esa época recorrió Tommy Europa. Dunster. Tommy Tommy Dunster. Dunster, Matías Camisani. Había muchos modelos muy de moda en esa época y por supuesto entonces también es una época en la que la estética empieza a estar también muy adelante. Recordemos, es una época también muy pensada desde la banalidad, qué sé yo, y eso no es un invento. Realmente, sobre todo con las revistas, la industria de las revistas crece muchísimo también en los 90s, la televisión, todo eso empieza a llenar el mundo de imágenes y la presión física que hoy le atribuimos a las redes sociales en ese momento era también muy alta. O sea, no, lo que tienen las redes sociales hoy, que es un poco distinto, es que lo hacemos nosotros, es que es interactivo. Claro. Esa Salía es el hot la pants, diferencia. ¿no? ¿Te acordás? La Hot pants, triquini, la todas triquini, esas bueno, modas. la desnudez, todo eso, y muchas de las cirugías que hoy son bastante comunes empiezan también a masificarse en esa época, digamos. Antes de los 90 no era tan común ver mujeres con las tetas hechas dando vueltas, y en los 90 todas las ¿Y celebrities de dónde se sale? hacen Porque eso. en el plano político también estaba esto. Es bastante interesante Los porque políticos sí. se exponían también, Sí. mostraban sus ropas. Bueno, totalmente. Y de hecho, es la época de grandes escándalos, ¿no? No solamente en Argentina, el caso Coppola, sino, no sé si ustedes recuerdan, todo el caso de Lewinsky. Por supuesto. O sea, que es un caso del que hoy ya se habla poco, pero hace unos años hubo una conversación porque hubo una reivindicación de Mónica Lewinsky que en otra época se hubiera entendido como una víctima y en esa época fue completamente ninguneada, ¿no? O sea, Se en hacían nuestra chistes, época, sí. claro, en nuestra época hoy podemos decir que ella era pasante. Recordá el caso igual, por las Les voy a dudas. recordar el caso a las personas que son muy jóvenes para recordarlo. Habla. Hubo varios alegatos de varias mujeres, o sea, las dos más conocidas fueron Paula Jones y Mónica Lewinsky, que contaron que habían tenido affairs con el presidente. Affairs consensuados, pero por supuesto en situaciones de poder. Chicas que trabajaban en la Casa Blanca. Mónica Lewinsky es la más famosa de ellas. Era una chica muy, muy joven, era pasante, no tenía ni 25 años. Con Bill Clinton, presidente de Estados Unidos. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos. Empiezan los rumores y de hecho Mónica Lewinsky, uno podría decir que fue muy, muy correcta e incluso muy leal al presidente porque ella negó todo, o sea, negó todo lo que pudo. Nunca habló, ella no fue la que habló. Y cuando habló solamente contó muy pocas cosas y quiso todo el tiempo quedarse al margen. No es una acusación. Ella nunca hizo una acusación como hoy podríamos decir que tenía derecho a hacer una chica de 23 años en una situación, imagínate el nivel de inequidad que tenía con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? El tipo más poderoso del mundo y una chica que es pasante. O sea, esa era la situación. Supongamos que ella hubiera querido decir que no, cosa que ella tampoco afirma. Ella dice, no, yo tenía ganas. Entonces, Bueno, la pregunta es igual cómo se crean esos deseos, digo, también hay muchas cosas, ¿no? Hay cómo se crean esos deseos. Pero incluso si ella hubiera querido decir que no, honestamente no tenía mucha chance. Claro. Digamos todo. Y aparte, estoy Sí, pensando, claro. el conflicto no era Lewinsky, sino que era que el presidente engañó a su mujer. Claro, es que eso es lo interesante, cómo se enmarcó en ese momento. En ese momento se enmarcó en otra cosa que tenía que ver con los 90, que era la hipocresía. Estaba, por un lado, toda esta liberalización de las costumbres, pero había mucha hipocresía respecto de eso, mucha pacatería. O sea, de hecho, lo que se estaba discutiendo es lo que vos decís. Si el tipo había engañado a su mujer y por eso era inmoral. Una discusión completamente absurda, pero que llegó a lo más alto de la política norteamericana. El tipo estuvo a punto de perder el cargo, básicamente. Perdón, y su mujer después la acusaron de mentirosa porque mandó un mail desde no sé qué. Sí, por eso. Esa Esos son los absurda estándares. moral de que sí, pero Los estándares son esos, pero de hecho... Hillary casi, de hecho perdió parte de su candidatura también por ese... Sí, es algo que ellos nunca se sacaron de encima, pero es tal cual lo que vos decís, lo que se discutía era el adulterio, no la situación de poder, que hoy Mónica Lewinsky cuando habla del tema dice, sí, la verdad que era raro todo. no, ¿y cómo queda expuesta ella para toda la vida después Exactamente, también, ¿no? ella se quedó, era una chica Sí. que tenía muchas ganas de hacer carrera política, no una carrera política necesariamente electiva, sino que tenía ganas de ascender en la Casa Blanca, donde había entrado, y jamás pudo, porque nunca se pudo sacudir ese estigma. Quedó siempre pegada como la amante del presidente y tuvo que esconderse. Y de hecho, incluso en el momento de eso, se burlaban de ella. Incluso hay cosas muy vergonzosas para muchas feministas norteamericanas en internet todavía, porque las feministas norteamericanas estaban todas enamoradas de Bill Clinton. No todas, pero muchas, porque era un presidente muy progresista, muy canchero. Era un poco como Obama en algún sentido, una figura parecida. Y de hecho hay varias notas en las cuales ellas lo defendían. Y lo interesante es que está bien defenderlo en el sentido de decir, bueno, el adulterio no tiene nada que ver con la política. Pero se olvidaron completamente el lugar de Mónica Lewinsky. Y hoy lo ven y no lo pueden creer. Claro. O sea, lo ven como pensando, yo era militante feminista, pero realmente era tan otra época que ni yo me di cuenta, ¿no? Bien. Eso es bastante loco. Se parece mucho el gobierno que teníamos en el país, el estilo del gobierno con todo lo que se vivía.
Sí. ¿Eso suele pasar eso o decís... ¿En qué sentido? No, digo, los 90 era un gobierno así, que se exponía mucho, Sí. un gobierno frívolo en muchas cuestiones, Sí. que le daba importancia a todo eso, y eso repercutía también en el ámbito deportivo, modelos, ámbito Y artístico. esa cuestión cultural, yo creo Sí. que sí, que el boom del consumo y lo que eso trae, que es el modo en el que el consumo se vuelve no solamente algo que está en nuestras vidas, sino que está en el centro de nuestras prioridades. Eso es lo que cambia todo. Cómo el consumo empieza a estructurar prácticamente tu ética en el sentido del sentido de tu vida, ¿no? Y eso se vuelca en muchísimas dimensiones. Y tiene que ver también con que pensemos que es uno de los momentos más largos de paz en Occidente de mucho tiempo, ¿sí? O sea, este boom del consumo también tiene que ver con que es el fin de las grandes guerras, es la caída del comunismo. No hay una Perdón. idea de se cayeron los grandes relatos, ahora solo nos queda pasarla bien. Y lo de Lewinsky termina con una invasión para tapar todo eso por la gente de Irak que dijeron... Exactamente, en parte pasa eso, totalmente. Toda esta cuestión de este tiempo de paz termina con la guerra de Irak y las invasiones a Afganistán, que son como... Había estado la guerra del un Golfo regreso. antes también. Sí, pero no se había vivido tan de Sí. cerca en Occidente, no se vivió como un tiempo de guerra para nosotros, ¿no? Con lo cual yo creo que bueno, hay muchas cosas que hoy nos parecen mal de esa época o que hoy las podemos leer como con otro lente, pero sí me parece que es valorable la liberalización de las costumbres que se pudo ver en ese momento y cómo lo vemos, por ejemplo, eso en Sex and the City o en lugares donde vemos la sexualidad de las mujeres mucho más expuesta de forma abierta, por supuesto con estándares re estrechos de quiénes eran las mujeres que podían mostrarse en televisión y no, o sea, y eran No eran blancas, para todas. ricas, no era Claro. para todas. Y Bueno, digamos, recién arrancaba también eso. recién arrancaba y también eso, estaba muy asociado a la riqueza, estaba muy asociado al mundo de los ricos. Eso también es interesante, cómo la liberalización de las costumbres se asocia instantáneamente al mundo del poder. Bueno, Sí, en la ficción argentina igual en los 90 estaban esos programas que mostraban la riqueza, pero llegó Pizza Birra Faso, llegó Mundo Grúa, llegó el nuevo cine argentino, ¿no? totalmente, También. es que bueno, es lo que hablábamos al principio un poco. También aparece Sí. la necesidad de contar los 90 que vivieron Ocupas. otras personas. Porque Ocupas tumberos. es interesante Sí. que la narrativa que domina los 90 sea el modo en que vivió qué porcentaje de la población. O sea, Claro, como decimos claro. los 90 y nos ponemos a hablar de cosas que vivió el 10% de la población como mucho. No, yo creo que el consumo fue mucho más grande que el Claro. 10%. Sí, la cuestión del lujo por ahí fue más excluyente, pero... Por algo menos gana con el Por 45% en la segunda vuelta, pero los excluidos los mató. Totalmente. Los que estaban en la cuerda floja los empujaron. Exacto, los empujamos. y es eso un poco lo que tratan de contar todos estos discursos y de hecho, bueno, la aparición de Ocupas en los tardíos 90 también es un poco eso finalmente, ¿no? Como la preparación, o sea, el 2001 no salió de ninguna galera. Claro, claro. Y todo eso, bueno, todo eso se ve bastante también, no solamente acá, sino afuera, también por ejemplo en el boom de las comedias románticas, ¿no? También hay algo de que las películas que llaman la atención ya no son películas épicas, sino que son historias chiquitas de gente que la está pasando bien. Los grandes relatos también se van del cine y ganan las historias de vida cotidiana de gente que tiene trabajos divinos y que no tiene ningún problema. Vieron que las protagonistas de las comedias románticas siempre tienen trabajos rarísimos y divinos de los cuales viven, como bueno, eso, soy wedding planner y soy millonaria. Sí. Como me dedico a imprimir tarjetas de felicitaciones y tengo una casa en Nueva York. Mucha empleada de tercera línea de casa de arte, de Casa de arte, galería. editoriales, ¿Cuánto claro. ganas? Sí. ¿Cuánto gana? ganar esa ¿Por, chica? ¿Por qué boludo? vas tan poco al trabajo? Claro, va 3 veces Sí. por semana a un museo a atender el teléfono y es rica. o Hablando sea. de amor y de sexualidad, la otra vez cuando hablabas de los 80, se decía del SIDA, viste que le decían la peste rosa, Bueno, en los la 90 enfermedad de ese los gays. relato está- Cambia un poco en los 90. Bueno, es interesante lo que pasa con eso. En los 90 lo que cambia es la idea del relato mágico, porque se sabe más científicamente y el público también sabe más de la enfermedad. El público también sabe, por ejemplo, ya que no tiene nada que ver con la homosexualidad. Ya se empieza a difundir el hecho de cómo se previene. Eso también genera grandes cambios en la sexualidad y de hecho, bueno, como siempre digo, en Estados Unidos estudian estos números, pero es probable que haya pasado en todo el mundo. En Estados Unidos tienen documentado que de la aparición del SIDA para acá, disminuye el sexo que tiene la gente. Después de la explosión de los 70s, donde hay una liberación sexual muy grande, a medida que la gente va tomando conciencia del SIDA y que las costumbres sexuales son invadidas por el uso del preservativo, se va teniendo menos sexo, porque además tanto en los 80s como en los 90s, por cierta paranoia que igual todavía había, hay como una mini reivindicación de la monogamia como forma de protegerse. A pesar de, o sea,
conviviendo con todo ese relato de la fiesta. Hay también una mini reivindicación, yo la estuve buscando porque una cosa que hago a veces antes de venir es leer como artículos de esa época, directamente de diarios de esa época que hablan, y entonces muchísimas personas aparecen en artículos comentando, no, sí, yo antes cogía con cualquiera, Muy pero bueno. ahora, o sea, como esas notas de sociedad que a veces Sí, lees en sí, el suplemento sí, de los sí. diarios, bueno, lo mismo, pero en los 95 dicen, sí, yo antes estaba en una de coger con cualquiera, pero ahora estoy muy cuidadosa, ahora tengo una sola novia porque tengo un solo novio porque no se puede en estos tiempos andar haciendo Bien. esas cosas. Muchísima gente volvió a eso, también la educación sexual de la época. Bueno, de hecho es la primera época donde la educación sexual llega a los medios también, llega a las campañas de la televisión. No era algo que se hubiera hablado en televisión antes de las campañas de Póntelo, Pónselo y todas las campañas de uso de preservativo que recordamos de esa época, ¿no? Que también llegan las campañas de Estaba drogas. Fleco y Male también, Fleco y Male ¿no? eran los de las drogas, o hacían Sí, también sí, sexualidad. sí. No, drogas, drogas. Fleco y Male. Que sexualidad yo recuerdo eso, Póntelo, Pónselo, ustedes deben recordar mejor, pero había No, un hubo montón. bastantes. Pónselo a la española. Sí. Acá hubo locales de eso, un montonazo. Pero más que educación sexual era te morís. Era Temorís, estaba muy Claro. relacionado con el fantasma de la muerte. Sí, igual también hay otro gran destape homosexual en los 90s en Argentina. Eso lo podemos escuchar de muchísimos referentes. Bueno, incluso... Me acuerdo un gran show en la 9 de julio también, con Mercedes Sosa, entre otros artistas. Digamos, sacaban a la calle el tema, por lo menos. Exactamente, Sí. el tema sale a la calle y también los antros los antros gays dejan de, digamos, estar tan en la clandestinidad como solían estar antes, ¿no? En los 90 todo, Ya hay como sabíamos un cuáles destape. eran. Ya sabíamos Claro. cuáles eran, digamos, la esquina de Pueyrredón y Santa Fe, ya todo el mundo sabe cuáles son, digamos, América, ¿no es 90s? Sí, América ya América está en los 90. 90. Por eso, digamos que ya en los 90 se destapa un poco todo eso y hay un boom muy grande. Cuando antes eran lugares profundamente clandestinos donde todo el tiempo se entraban a hacer racias y se llevaban a la gente que estaba ahí. La homosexualidad pasa a ser parte del paisaje colectivo. Por supuesto que sigue estando muy escondida, nada que ver con la época que vivimos hoy. Por supuesto. Y digamos, nada que ver. Pero empiezan a aparecer también las primeras figuras fuertes gay en la televisión. Sí, pocas igual, por supuesto. Bueno, pero fue la primera que salieron a decir, estoy pensando en Juan Castro, por supuesto, ¿no? Juan Es Castro. No, unos pero fue 90s. después, Fue porque eso, eso fue fue con Fernando. después. Sí. Entonces, Fue- No, en fue los 90 Peña en los Sandra y 2000, Celeste. Y Fernando empujó a muchos. Sí. Pensé Obligó que a había muchos, pasado cosa en los discutible 90. también. Sí, también. No, eso fue 2000 me bajo. en 2000. No, es realmente poquito lo que aparece en esa época. Lo que se ve es que empieza a aparecer más en el paisaje urbano porque empieza a estar un poco menos perseguido por la policía, básicamente. Ese era el tema. Antes directamente era perseguido por la policía. Ahora, Tamara, no para Latinoamérica lo que Sí. le estoy diciendo, pero por lo que contás, también los 90 no fue como la explosión de los 80. Me da la sensación de que se parece mucho Sí. a todo lo que habías contado que pasó en los 80, en Estados Unidos estoy pensando, no en Latinoamérica, porque acá estábamos en otra, saliendo de dictaduras y todavía contando muertos, pero me parece bastante parecida una y Es la otra. bastante parecido. Yo lo que creo es que, bueno, en Argentina tenemos esta diferencia muy grande que es los años de democracia que tuvimos en el medio, que entonces liberalizaron las costumbres de otra manera, y también esta cuestión del boom del consumo, pero eso también sucede en Estados Unidos. O sea, yo creo que igual hay un cambio, porque, por ejemplo, acá, en los 80 todavía teníamos la salida de la dictadura, y en Estados Unidos lo que tenían era Ronald Reagan y la restauración conservadora, y eso cambia con el gobierno de Clinton, que es un gobierno demócrata, un gobierno que celebra la diversidad y a la manera de los 90, pero que celebra a las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, hay un cambio político, sobre todo en la liberalización de las costumbres y en la explosión del consumo que está en todo el mundo. Creo que lo podemos ver en los cambios de gobierno. Tamara y Ael Tenenbaum, señoras y señores, en Vuelta y Media, gracias por los 90. No, por favor, Hasta ustedes la que lo próxima. vivieron. Una pickup con cuota fija por 5 años. Aprovecha esta oportunidad. Conoce las 10 cosas que tenés que saber de Ford Ranger. Ingresa en www